La vida de Antonio Machado Ruiz es la de un hombre callado y humilde. Una vida como tantas otras entregada al trabajo y a la escritura. O lo fue la mayor parte de su vida, hasta que se le cruzó la barbarie en forma de alzamiento militar y guerra civil. Y es que Antonio Machado tuvo la desgracia de ser progresista, republicano y poeta en la España de las patrias excluyentes y las intolerancias. Había nacido en Sevilla en 1875, en el seno de una familia culta y liberal, nieto de un profesor universitario, hijo de un estudioso de folclore y hermano menor de otro poeta de renombre llamado Manuel Machado. Cuando él tenía 8 años, su familia se trasladó a Madrid, lo que le permitió que Antonio se educara en la avanzada institución libre de enseñanza. Pero el fallecimiento de su padre en 1893 le sumió en dificultades económicas que le obligaron a interrumpir en varias ocasiones sus estudios, y ese mismo año publicó sus primeros trabajos en prosa y en 1899 se trasladó a París, donde vivía su hermano y donde trabajó como traductor para la editorial Garnier. Ahí conoció a los más destacados escritores y pensadores del momento, gente como Oscar Wilde, Pío Baroja o Henry Bergson, que marcaron su pensamiento y su obra. Cuando regresó a España en 1901, publicó sus primeros poemas y siguió frecuentando los ambientes literarios. Ya en 1909, siendo catedrático de francés en Soria, se casó con la joven Leonor Izquierdo, de 17 años, y en 1912 publicó Campos de Castilla, de la cual hablaremos el día de hoy, una de sus obras más fundamentales. Pero ese mismo año, la mujer de su esposa le sumió en una profunda depresión. Dejó Soria y se marchó a Baeza a dar clases, y después tuvo la cátedra de Filosofía y Letras en Segovia. Durante todos estos años continuó con su labor literaria y le valió en 1927 el ingreso a la Real Academia Española, aunque nunca tomó posesión de su sillón. Y como decíamos, tenía una vida tranquila dedicada a la docencia y la literatura, hasta que estalló la Guerra Civil. Su apoyo al gobierno de la República le obligó a exiliarse en Francia, en compañía de su madre, y la muerte le sorprendió en la localidad de Coyuré en el día 22 de febrero de 1939 a los 74 años. 2 días después falleció su madre. Entre sus obras destacan Soledades, que se hizo en 1903, ampliada ya en 1907 con Soledades, Galerías y otros poemas, y Campos de Castilla, de 1912. Un magistral retrato del paisaje castellano. En los años 20 publicó varias obras de teatro en colaboración con su hermano Manuel, como Desdichas de la Fortuna, Julianillo Barcasel, Las Adelfas, La Lola se va a los puertos o La Duquesa de Benamejí. Hoy aquí en Crónica Lonares, así como ya escucharon, vamos a hablar de Campos de Castilla de Antonio Machado, una obra exquisita, llena de toda la antología de lo que se ve en la España, en la España de esa época. Y pues nada, después de tanto rollo, de toda esta introducción biográfica, vamos a escuchar nuestro intro y comenzamos. ¿Les parece? Cierra los ojos, cierra los ojos, cierra los ojos, cierra los ojos. Si escuchas que alguien se acerca, no temas. Todo estará bien. Estás escuchando Crónica Lunares, el lugar donde entra por tus oídos. Bienvenido. Antonio Machado es un poeta de esos de los que dejan huella, ¿no? Que es probablemente lo mejor que se puede decir de un poeta, que se ha leído, aprendido y repetido. Esto ha pasado y sigue pasando en la actualidad.
siendo probablemente el poeta más cantado y memorizado de nuestra lengua. Y Campos de Castilla es su obra más lograda, publicada en 1912, poco antes de morir su esposa Leonor. El texto inicial fue revisado y ampliado sucesivas veces con nuevos poemas, algo que era característico de su forma de trabajar, la constante reelaboración de sus textos. Campos de Castilla es un compendio de meditaciones y paisajes costumbristas, y en la primera edición eran unos 50 poemas, pero tras la muerte de su mujer, recordemos que añadió nuevos poemas, algunos breves que llamó proverbios y cantares, hasta alcanzar un total de 90. Estos proverbios encierran pensamientos dispares, auténticas perlas expresivas como ni vale nada el fruto, ni cogido sin sazón, ni aunque te elogie un bruto, ha de tener razón. No extrañéis, dulces amigos, que esté mi frente arrugada, yo vivo en paz con los hombres y en guerra con mis entrañas. Ayer soñé que veía a Dios y que Dios hablaba, y soñé que Dios me oía. Después soñé que soñaba. En Campos de Castilla, Machado reflexiona sobre lo que es el amor, la soledad, la dureza del paisaje, el pasado, lo efímero de la muerte, y son en su mayor parte poemas intimistas, en línea con su obra anterior, que hablan del paisaje castellano, de su vacío y su severidad, de la extensión interminable de los campos yermos, pero también aparecen nuevos elementos, como los cuadros de costumbres que retratan a las gentes de Castilla y las reflexiones sobre la actualidad política de España, y entre estos muestra una visión crítica de la sociedad y el país, de sus miserias y de su atraso, como el poema El mañana efímero, que dice así: esta España inferior que ora y bosteza, vieja y tahúr, zaragatea y triste, esta España inferior que ora y embiste, cuando se digna usar la cabeza, aún tendrá luengo parto de varones, amantes de sagradas tradiciones y de sagradas formas y maneras. Machado se siente comprometido con el país y buscó el despertar de conciencias. Contribuyó a la revolución del desarraigue de los viejos corsés ideológicos y religiosos que abría el camino a una España en libertad. Vamos a hacer nuestra primera pausa aquí en el programa porque quiero recordarles a ustedes nuestras plataformas, porque me gustaría mucho que nos dejaran sus poemas favoritos de este autor y sobre todo que nos dijeran a lo mejor cuál de ellos es sus favoritos, cuántos de ellos se saben de memoria y todas esas cosas. Nos pueden encontrar en YouTube, en Facebook, en Twitter, en Instagram como Crónicas Lunares de Sun. En cualquiera de esas plataformas nos pueden encontrar así, Crónicas Lunares de Sun, y nos pueden descargar en las diferentes plataformas de audio y podcast. ¿Qué les parece si vamos a hacer nuestra primera pausa y continuamos con nuestras claves de lectura? Los primeros poemas de Antonio Machado se encuadran todavía en una estética modernista que se centraba en la forma, la musicalidad y el ritmo del poema en vez de lo que era el fondo. Pero esto pronto evolucionó hacia una poesía más intimista, despojada de artificialidad retórica y del exceso de adjetivos, donde Machado busca la limpieza y la sencillez y considera que la poesía es el instrumento del que dispone al escritor para expresar sus más profundos pensamientos, su concepción del mundo, sus sentimientos. Es el diálogo que se establece entre el hombre y el tiempo que le ha tocado vivir, y como poeta su misión es eternizar lo momentáneo, transformar la poesía en palabra, en el tiempo,
Y por eso, frente a los modernistas, defendía la necesidad de que la poesía tuviera contenido y afirmaba que si no se implicaba personalmente, si no había de su yo más íntimo, no valía la pena. Solo era artificio, nada. Campos de Castilla es su obra maestra. En ella, el alejamiento de los modernistas se evidencia en una métrica un poco más sencilla, en una mayor sobriedad y en una mayor variedad de temas. Pero no solo en esta obra. Toda su poesía se caracteriza por la precisión en el lenguaje y la profundidad de sus sentimientos, algo que está muy relacionado con la popularidad de sus textos. Ahora bien, Antonio Machado es uno de los poetas que más han influenciado a generaciones posteriores, tanto en la posguerra como en la actualidad. Y como decíamos, también es uno de los más leídos, cantados y memorizados. Esto se debe en buena medida a que muchos de sus poemas han sido transformados en canciones y popularizados por cantautores, pero también a su fuerza expresiva. Por encima de modas y tendencias, Antonio Machado es un ejemplo de hondura e integridad. Un poeta y un ser humano profundamente identificado con la tierra y las gentes castellanas, querido tanto por la calidad de su poesía como por la sencillez y humildad de un artista que no se dejó seducir nunca por oropeles y homenajes. La tumba de Machado en Colloré está a 2 pasos del hotel en el que se alojó el poeta tras huir de la España franquista. Es una sencilla tumba que comparte con su madre y que continuamente está adornada con flores frescas rojas, amarillas y moradas, los colores de la bandera republicana, y se ha convertido en un lugar de peregrinación tan querido para los machadistas como la ruta jacobea para los católicos. De en cuando surgen voces en España que reclaman que los restos del poeta serán traídos a su tierra. Unos dicen que a Sevilla, otros que a Soria, otros que a Baeza o a Segovia, pero será difícil conseguir que los vecinos de Colloré, que lo acogieron a cambio de nada cuando solo era un flamenco y derrotado exiliado y que pagaron su entierro con una colecta pública, lo dejen partir, claro. Machado es de los personajes más populares de la localidad. Le han tomado verdadero aprecio y discuten continuamente sobre los detalles de su estancia en enero y febrero de 1939. Recientemente parece haberse zanjado una prolongada polémica sobre si llovía o si hacía sol cuando el poeta y su madre llegaron a la localidad, y la conclusión fue que el tiempo era soleado. Pero todavía aletean otras muchas controversias igualmente apasionantes. La responsable de la Fundación Antonio Machado de Comberger, Monique Alonso, ha hecho público recientemente un dato sorprendente. Al parecer, la Universidad de Cambridge ofreció en 1939 un puesto en su rectorado a Antonio Machado, toda una oportunidad para un poeta expatriado, fugitivo y arruinado, no fuera porque la oferta llegó muy tarde. Y exactamente, al día siguiente de su entierro, Machado nunca supo que seguía contando con amigos y con prestigio más allá de la devastada España. Antonio Machado es uno de los poetas españoles más leídos de todos los tiempos, y sin duda el más influyente de su época. Pero la generación del 98, con su carga de pesimismo amargo por una España vencida, dejó otros poetas de una cierta talla singular, entre ellos Miguel de Unamuno, que plasma en sus obras poéticas tanto sus preocupaciones religiosas como su amor por los paisajes castellanos en obras como El Cristo de Velázquez o Rosario de sonetos líricos. Y queremos aprovechar esta última
este último bloque para dar la noticia cumplida de que dos autores que también necesitan ser leídos y disfrutados, entre ellos Manuel Machado, hermano de Antonio, que fue autor modernista pero muy influenciado por el simbolismo, sobre todo por la obra de Bellarmine. En su obra destacan Alma, Caprichos, El mal poema, Cante hondo, Canciones y dedicatorias, Horas de oro, Cadencia de cadencias y poemas religiosos. En colaboración con su hermano, Antonio también escribió Juan de Mañara y la duquesa Benamejí. Eduardo Marquina, otro escritor que fue inscrito en el naturalismo catalán, destacó en el teatro poético o teatro en verso y merecen ser reconocidos sus dramas históricos como Esporium, La hija del Cid, En Flandes se ha puesto el sol, El gran capitán y La Santa Hermandad. Espero que se den la oportunidad, como todos los lunes les digo aquí, en esta sección de Lunae Dies, que de buscar algunas de estas obras, de leerlas a conciencia, de encontrarle un sentido y quizás a lo mejor ponerse el traje de lo que estamos hablando de estos autores, trasladarse a ese tiempo y dejar que su mente divague, hacer saborear cada una de las palabras de las cuales utilizan estos autores para podernos representar el mundo que ellos conciben. Espero que se den esa oportunidad. También espero que pues nos puedan escribir, que nos manden ustedes sus mensajes. Y pues nada, los voy a dejar hasta aquí el día de hoy. Los invito a que nos sigan la próxima semana con las poesías de Gabriela Mistral, porque vamos a hablar de ella, de esta gran autora también ganadora de Premio Nobel. Pero eso será la próxima semana. En este día les mando un abrazo. Yo soy Irving Sun. Esto fue Crónica Lunares y pues muchísimas gracias por estar.